Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y sean bienvenidos una vez más a esta sección llamada ¿Qué pensaba? Una sección donde observamos y analizamos detenidamente todo lo que se esconde detrás del pensamiento de los más grandes mastodontes de la filosofía occidental y global. En el episodio de hoy veremos el pensamiento filosófico de una de las primeras filósofas mujeres en la historia de la humanidad, siendo que este es el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, específicamente hoy 8 de marzo del 2024, y qué mejor manera de conmemorar estas fechas que hablar de Hipatia de Alejandría, una mujer que innovó en todos los aspectos y una verdadera adelantada a su tiempo. Entonces, ¿qué era lo que pensaba Hipatia de Alejandría? A pesar de que, a día de hoy, no se conservan los manuscritos que comprenden su obra intelectual, lo que se sabe de Hipatia de Alejandría y su pensamiento es que, para comprender a una mujer como ella, se debe tomar en cuenta que era una mujer muy preparada y, en algunos casos puntuales, se puede considerar que era una adelantada a su época, ya que contó con la fortuna de tener un padre como Teón de Alejandría que le enseñara matemáticas y astronomía, además de que no solamente tuviera criterio propio, sino que también cuidara su cuerpo en el aspecto de mantenerlo sano sin ningún tipo de achaque o enfermedad. Asimismo, su padre le dijo a ella una frase que se le atribuye a la filósofa, que dice lo siguiente, y citamos: todas las religiones dogmáticas formales son falaces y nunca deben ser aceptadas por en sí mismas por las personas como el final. Reserva tu derecho a pensar, porque incluso pensar equivocadamente es mejor que no pensar en absoluto. Hipatia hizo contribuciones importantes en el campo de la geometría, álgebra y la astronomía. Por ejemplo, llegó a diseñar un astrolabio, que era un antiguo instrumento astronómico que permitía determinar la posición y la altura de las estrellas sobre el cielo y que era usado por los navegantes, astrónomos y científicos en general para localizar la ubicación de los astros y observar su movimiento, para determinar la hora a partir de la latitud o viceversa, para averiguar la latitud conociendo la hora. E inventó un densímetro, que es un instrumento que se utiliza para medir la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular su masa, conductividad y temperatura, siendo la filósofa oriunda de Alejandría, en la antigua provincia romana de Egipto, la segunda mujer en filosofar como tal, ya que si retrocedemos un poco más atrás en el tiempo, la esposa de Pitágoras, llamada Teano, era matemática y fue miembro de la escuela pitagórica, donde también asistieron varias mujeres. Quien ha seguido de cerca su trayectoria ha sido el historiador griego Sócrates de Constantinopla. No confundir con el filósofo Sócrates, con el que todos a estas alturas estamos familiarizados, sino que este era otro Sócrates, quien opinó de la filósofa diciendo, y citamos: había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Habiendo sucedido a la escuela de Platón y Plotino, explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir su instrucción. Posteriormente, Hipatia dio clases de filosofía, principalmente sobre las enseñanzas de Platón y Aristóteles, a sus alumnos, quienes eran hombres. Cabe resaltar que tenían en común que cada uno de ellos provenía de clase alta, cuya familia tenía riquezas, privilegios y tenían cierto nivel de influencia en la sociedad de ese entonces, y de religiones distintas, ya que habían tanto personas que profesaban la religión cristiana
como personas que no tenían ninguna religión o que seguían al paganismo, entre comillas, siendo un ejemplo de ellas Cinecio de Cirene, un filósofo neoplatónico quien era cristiano y que, para recalcar, fue quien documentó todas las enseñanzas que impartía Hipatia, y su relación con su maestra llegó al grado de convertirse en grandes amigos. En este punto es bastante curioso destacar que se presenta aquí una semejanza con respecto al filósofo Sócrates, y dicha similitud es la siguiente: ambos eran filósofos, y aunque provenían de lugares diferentes y épocas diferentes, sus alumnos, Platón en el caso de Sócrates y Cinecio de Cirene en el caso de Hipatia, recopilaron todas sus enseñanzas para la posteridad, salvo el hecho de que, a diferencia de Sócrates, que nunca ha plasmado su pensamiento filosófico en un libro, Hipatia llegó a escribir varias cosas. Sin embargo, a pesar de que fueron compiladas por Cinecio, no se conserva en la actualidad, al menos que se sepa, fragmentos como se ha dicho al principio. Si quieres ver el pensamiento filosófico de Sócrates, que fue recopilado por Platón, te dejaré un enlace en la esquina superior arriba para que vayas a ver el video donde se expone su filosofía. Volviendo al tema que nos atañe, hay que decir que venían personas de todo el Mediterráneo a ver las clases que impartía Hipatia en su escuela, y aunque pudiera haber un atisbo de conflicto entre compañeros de estudio que tenían distintas religiones, como hemos hablado, lo cierto es que Hipatia nunca puso a sus alumnos cristianos en detrimento de aquellos alumnos que no profesaban el cristianismo, sino que fomentó la unidad entre ellos, por así decirlo, desechando todo conflicto religioso de esta forma. Si bien el mundo allá afuera podía pelearse y matarse por temas religiosos, tras pasar el umbral de la puerta de la clase, nadie era más cristiano que nadie y nadie era más pagano que nadie. Todos y cada uno de ellos eran personas dispuestas a aprender, a compartir el conocimiento y fomentar el pensamiento crítico mediante un aura de fraternidad y compañerismo. Era innegable que una persona de la talla de Hipatia, tan instruida y tan bella, aunado al hecho de que era virgen, aunque estuvo casada con un hombre llamado Isidoro el filósofo, de acuerdo con la información contenida en la Suda, una de las enciclopedias del antiguo imperio bizantino, despertara la admiración en todos los aspectos por parte de sus alumnos, llegando a considerarla incluso como la sucesora de Platón, entre comillas, y darle un aura de misticismo que, con su virginidad, la santifiquen. Existe una anécdota que narra el filósofo pagano Damasio, que dice que un discípulo de Hipatia llegó a enamorarse de ella, y que la filósofa, al escuchar que un alumno se le estaba declarando, de inmediato le mostró un pañuelo que contenía nada más y nada menos que su sal, replicándole: de esto estás enamorado, y no tiene nada de hermoso. Si bien dicha actitud pudiera considerarse por algunas personas como algo polémico en la actualidad, no obstante, hay otra versión que dice el mismo filósofo que, en lugar de ese incidente, Hipatia le aconsejó a su estudiante que enfocara sus sentimientos y la pasión que éste tenía hacia ella en cosas que son estimulantes y productivas. La música. Sea como fuere, lo cierto es que el discípulo, que tenía sentimientos por su maestra, olvidó rápidamente el asunto. Además de escribir, Hipatia de Alejandría también comentó obras de otros filósofos, porque así se le hacía más fácil enseñar y explicar el tema a sus alumnos. Entre las obras que escribió o participó se encuentran las siguientes: el comentario que hizo a la aritmética en 13 libros de Diofanto de Alejandría, el canon astronómico, el comentario que hizo a las secciones cónicas de Apolonio de Perla. Ahora bien,
A lo largo de esta serie de videos, muy poco se ha hablado sobre la vida de cada uno de los más grandes filósofos en la historia de la humanidad, así como su respectiva muerte, con todos los pormenores y detalles de cómo fueron sus últimos instantes de vida. En este canal no se ha profundizado en los detalles por dos sencillas razones. La primera es que ya existen canales de historia y o filosofía en YouTube que se han dedicado a contar la historia completa de cada filósofo y filósofa, por lo que si se hiciera lo mismo con cada filósofo, se estaría repitiendo lo mismo y no se estaría aportando en la consideración de quien les narra esta serie un valor nuevo, que es lo que atesoran los espectadores. Y la segunda razón es porque en este canal se ha priorizado la exposición y el análisis del pensamiento filosófico de cada filósofo y filósofa, el porqué de ese razonamiento que les llevó a plasmar en sus obras su manera de pensar y su manera de ver el mundo. En el caso de Hipatia vamos a hacer una excepción porque se han dicho demasiadas cosas con respecto a su muerte que todavía, 16 siglos después de su paso a la eternidad, todavía sigue siendo tema de discusión entre aficionados y expertos en el campo filosófico. Para empezar, la historia que nos han contado con respecto a este acontecimiento es que Hipatia fue perseguida por una muchedumbre de intolerantes religiosos que, tras identificarla, la sacaron de su carruaje, la agarraron, la despojaron de sus ropas y la hasta de para luego incinerar sus restos. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Cuál fue la razón que conllevó al asesinato de la filósofa? Se dice que hubo un enfrentamiento entre el prefecto imperial de Alejandría, Orestes, quien fue alumno de Hipatia, y el patriarca de Alejandría en ese entonces llamado Cirilo. Ese enfrentamiento sucedió porque a la muerte del patriarca Teófilo empezó la disputa por la sucesión entre Timoteo y Cirilo, ganando Cirilo, quien continuó con las mismas políticas que tenía su antecesor. Pero hay que resaltar esto: su antecesor, en el año 391 después de Cristo, es decir, Teófilo, tenía en sus manos el edicto del emperador romano Teodosio I, el cual ordenaba la destrucción de los templos paganos, entre ellos el Mitreo y el Serapeo. La demolición de estos templos desembocaría a la larga en un enfrentamiento hostil entre los cristianos y los paganos. En resumidas cuentas, el enfrentamiento entre el patriarca Cirilo y Orestes fue porque este último veía en Cirilo a una persona que estaba sedienta de poder y que prácticamente quería ser alguien que estuviera a la merced del emperador de Roma. Para intentar resolver el conflicto, Orestes decidió informarle al emperador de lo que estaba sucediendo, y de acuerdo con lo que narra Sócrates de Constantinopla, se tenía la intención de solicitar la deposición y el destierro del patriarca Cirilo. Este, al enterarse de eso, procuró apaciguar los ánimos y buscar reconciliarse con Orestes. Se envió a una comisión de representantes que le pidieron someterse a lo que dictaba el Nuevo Testamento, a lo que se negó. Luego, alrededor de 500 monjes se lanzaron a defender al patriarca, ocasionando una revuelta. Cuando vieron que el prefecto imperial estaba en su carro, se abalanzaron e increparon a Orestes, acusándolo de ser adorador de ídolos y de ser pagano, a lo que Orestes se defendió diciendo que no era cierto, que él era un cristiano, pues había sido bautizado por el propio patriarca de Alejandría. En medio de eso, un monje llamado Amonio hirió de gravedad a Orestes, y por ello fue detenido, torturado y ejecutado. Después de ese incidente, el patriarca Cirilo quiso darle el carácter póstumo de mártir a Amonio
y eso desencadenaría la ruptura definitiva entre el patriarca Cirilo y Orestes, el prefecto imperial, como también empezó a maquinarse el asesinato de Hipatia. Ustedes se estarán preguntando, ¿pero esto qué tiene que ver con lo que le pasó a Hipatia? Bueno, a partir de ahí se empezó a rumorear por las calles que supuestamente la verdadera causa por la que ambos estaban enfrentados era porque Hipatia le daba consejos a Orestes, dando a entender con esto que la filósofa era quien estaba detrás del enfrentamiento entre Orestes y Cirilo. Es decir que supuestamente Hipatia estaba azuzando el conflicto y ello fue, al parecer, el detonante para lo que fue el brutal desenlace. Se han tejido varias versiones sobre la muerte de Hipatia. Una de ellas, sugerida por Edgar Serna, fue que, entre comillas, Hipatia fue asesinada por cristianos que se sentían amenazados por la erudición, el aprendizaje y la profundidad de sus conocimientos científicos. A continuación, Sócrates de Constantinopla dijo que el verdadero responsable de la muerte de Hipatia era el patriarca Cirilo. La interrogante que se hace en estos momentos es el siguiente: ¿cuáles fueron los motivos por los cuales el patriarca Cirilo ordenó o instigó la muerte de Hipatia? Todos los historiadores con respecto al tema se pusieron de acuerdo en que el patriarca llegó a aquella conclusión debido a 5 móviles o razones que sirvieron de peso para ello. 1. La propia intolerancia del obispo hacia el paganismo y el neoplatonismo, que influyó de manera abismal en el arrianismo. 2. La amistad e influencia que ejercía Hipatia sobre el prefecto imperial Orestes y las clases altas de Alejandría. 3. Los deseos de vengar la muerte del monje Amonio, ordenada por Orestes, probablemente aconsejado por Hipatia. 4. La hostilidad de Hipatia hacia Teófilo y su sobrino por la destrucción del Serapeo y el saqueo de su biblioteca en el año 391 después de Cristo, que posiblemente la llevara a azuzar el enfrentamiento entre el prefecto imperial y el patriarca. 5. El deseo de lanzar una seria advertencia a Orestes mediante la muerte de alguien tan cercano a él como la filósofa. Eso por un lado. Por el otro lado, la historiadora polaca Maria Zielska argumentó otra versión de los hechos, y es que, según Zielska, el asesinato de Hipatia no fue por motivos religiosos, sino que la misma se produjo por motivos políticos, ya que el patriarca Cirilo quería aumentar su poder e influencia en la sociedad, derrotando las aspiraciones del prefecto imperial. Sea como fuere, lo cierto es que, antes de su vil asesinato, Hipatia influía en las familias de clase alta de Alejandría y era respetada por todos, dado sus enseñanzas y porque, al ser filósofa, uno de los aspectos más resaltantes de la personalidad y las actitudes que todo filósofo aspira es ser una persona que tenga virtud. También se ha señalado que Orestes, después del asesinato de Hipatia de Alejandría, solicitó a Constantinopla que interviniera. En la enciclopedia bizantina conocida como la Suda, que mencionamos anteriormente hace unos minutos atrás, confirmaba que el emperador romano de Oriente, Teodosio II, tenía la intención de castigar a Cirilo por el crimen, dado que se quería aplicar justicia, pero también defender la importancia de las enseñanzas filosóficas, porque su esposa, la emperatriz Elia Eudocia Augusta, era filósofa originaria de Atenas, pero solo se limitó a retirar a los 500 monjes llamados parabolanos que custodiaban al patriarca Cirilo. Y esto es la razón que llevó a los historiadores a suponer que los 500 monjes eran los verdaderos autores materiales del crimen y no la muchedumbre intolerante religiosa cristiana
como se ha asegurado a lo largo de la historia. Mi opinión sobre lo que ocurrió con Hipatia de Alejandría es que aquello fue un acto vil y criminal perpetrado por el patriarca Cirilo, quien vendría siendo el autor intelectual del asesinato de Hipatia, porque buscaba ganar más poder y tener más privilegios, y seguramente que Hipatia le incomodaba, de tal manera que la propia enciclopedia bizantina, la Suda, estipuló que otra razón por la que ocurrió esto era porque precisamente Cirilo tenía envidia de la fama que Hipatia tenía como filósofa y porque tenía muchísima gente que la seguía, que escuchaba todo lo que ella decía. En conclusión, muchos han querido reivindicar el legado que Hipatia dejó con sus enseñanzas y respectivas contribuciones, ya que, por un lado, en la época de la Ilustración, Hipatia era vista como una mártir de la ciencia, que fue víctima del fundamentalismo religioso y su asesinato se convirtió en el símbolo del fin del pensamiento clásico. Y por el otro lado, los movimientos feministas la catalogaron como una mujer liberada, no solo en el plano intelectual, sino también en el sexual. Sin embargo, la misma Suda dice que ella estuvo casada con Isidoro y durante su unión ella mantuvo intacta su virginidad. En este episodio hay que dejar en claro que existieron mujeres antes que Hipatia que han hecho cosas importantes en la ciencia que se convirtieron en precursoras, pero Hipatia tiene todo el mérito ganado porque, como se atrevió a fomentar en sus estudiantes el pensamiento crítico y el compañerismo, especialmente cuando se trata de la búsqueda del conocimiento, sin importar de la familia que provengan, su raza y su credo, aprendiendo lo más importante de su padre, Teón de Alejandría, y ella abrió la puerta para que diversas mujeres a lo largo de los siglos que siguieron a su trágica muerte realizaran aportes y contribuciones importantes en el aspecto de la filosofía, la ciencia, las matemáticas e incluso la física y la química, entre otros campos del saber. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto sobre lo que le ocurrió a Hipatia? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no te olvides de darle un me gusta y compártelo con cualquier persona que consideres le interese esta temática. Suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita si quieres ver más videos de este estilo. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Sin más nada que decir, se despide este humilde servidor, Uriel Bermúdez, y esto era lo que pensaba Hipatia de Alejandría.